¿Alguna vez te preguntaste cómo Python sabe que 42 es un entero, que 3.4 es un float o que true es un booleano? Hay un proceso detrás de esto. Y hoy vamos a construirlo desde cero usando uno de los modelos computacionales más importantes de la historia, la máquina de Turing. Mi nombre es Rubén Toro, soy ingeniero de datos senior y estudiante de ciencia de datos en la Universidad de Ibero. Y en este video vamos a ver cómo un concepto matemático de 1936 sigue siendo el fundamento de todo lo que hacemos con datos al día de hoy. Y bueno, ¿qué es una máquina de Turing? Una máquina de Turing no es un hardware ni un programa determinado, es un modelo abstracto. Alan Turing en 1936 propuso algo radical. Para cualquier problema computable puede resolverse con cuatro elementos simples: una cinta infinita, un cabezal lector, escritor, una tabla de estados y un resultado. Aquí podemos ver una definición un poco más técnica dentro de lo que es Wikipedia. Dicen pues una cinta, un cabezal, un registro de estados y una tabla finita, pero en este momento no queremos enfocarnos en una definición técnica y muy compleja, sino verlo de una forma más práctica. Primero, una cinta infinita dividida en celdas. Cada celda tiene un símbolo. Segundo, un cabezal que lee y escribe sobre esa cinta y se puede mover de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Tercero, una tabla de estados, que es básicamente el cerebro de la máquina. Dado el estado actual y el símbolo que leo, ¿qué debería hacer la máquina? Y cuarto, un estado de aceptación que dice cuándo termina. Lo poderoso de este concepto es que con esas cuatro piezas básicas se puede simular cualquier algoritmo existente, cualquiera. El problema elegido para este ejemplo. Para este ejercicio elegí un problema que tiene sentido directo en la ingeniería y ciencia de datos: la inferencia de tipos de datos. Como bien sabemos, para estos normalmente los ejemplos que se manejan en máquinas de Turing son ejemplitos básicos de palíndromos, de escritura de nombres, pero aquí queremos darle un sentido un poco más real. Ya metiéndonos en el área, en cualquier pipeline de datos, ya sea en Spark, con Pandas o una base de datos cualquiera, uno de los primeros pasos que se realizan es detectar qué tipo de dato contiene cada campo. Ese tipo de dato es un entero, un decimal, una fecha, un booleano. Ese proceso que muchas veces pues, lo damos por sentado tiene una lógica formal detrás y una máquina de Turing puede modelarla perfectamente. El input va a ser cualquier cadena de texto. El output va a ser el tipo de dato ya inferido. La máquina de Turing decide esto símbolo por símbolo, igual que lo haría cualquier proceso parser real. Componentes de la máquina de Turing. En este caso, nuestra aplicación fue construida usando Streamlit, ya que Python es el lenguaje de programación en el que me siento más cómodo. Para este caso puntual, vamos a hacer una presentación básica. ¿Cómo se construye la máquina? Aquí en la parte central podemos ver la cinta, que es la cadena de entrada, la cadena de texto de entrada. Cada carácter ocupa una celda, como lo podemos ver. El cabezal empieza siempre en la posición 0 y avanza hacia la derecha, un símbolo a la vez. Aquí tenemos la cinta, tenemos el estado actual en el que se encuentra, el símbolo leído, el símbolo escrito y el movimiento del cabezal, la dirección de movimiento. En la parte inferior encontramos la tabla de transiciones, la tabla de transiciones es el software de esta máquina. Cada fila dice: si estoy en el estado X y leo el símbolo Y, escribo Z. Me muevo
y me muevo en esta dirección. Por eso aparece R, que es right. Y paso al estado W. Los estados de aceptación son los destinos finales como tal. Hay uno por cada tipo de dato posible. QAccept int, QAccept float, QAccept date y así por cada uno de los posibles datos que se aceptan. Obviamente están parametrizados, ya los vamos a ver en el código. ¿Con qué más contamos en este caso? Es con el grafo de estados y con el historial de pasos. Ahora iniciemos con una demo en vivo. Aquí para iniciar empecemos con una fecha. Entonces voy a cambiar la fecha. Voy a poner que es 2026 guión importante 01 guión 20. Tenemos varios modos, modo paso a paso o modo automático. En el modo automático elegiría pasos secuenciales hasta terminar, pero en este caso vamos a hacerlo paso a paso para ir viendo los estados. Entonces, iniciar. Iniciamos en el primer paso. Entonces, siguiente. ¿Qué estamos viendo? Que el estado está en QInt y él está detectando de que es un entero. ¿Qué va a ser importante acá? En el momento en que lleguemos al dash, al guión. Entero, entero, y aquí también lo vamos viendo. Entero, y ahora llegamos al guión. Va a leer este símbolo. Cuando leemos el símbolo, entonces ya pasamos y decimos de que cambió, o sea, ya el camino que toma es diferente. Ahora, él, como ya detectó un guión, va a empezar o va a esperar seguir con el mes. Pues porque va a inferir o inicialmente infiere de que va a ser una fecha, sin saber más adelante qué va a ser. Porque si más adelante no continúa con el, con la lógica implementada para fecha, pues va a inferir que es un string. Pero en este caso continuemos. Seguimos. Entonces aquí el estado actual es QDate M1, o sea, mes 1, o sea, el primer dígito del mes. Continuamos, mes 2, seguimos, días, seguimos, y apenas lleguemos al símbolo blanco, pues ya terminó. Y la inferencia que tal como tal es isodate en formato año, mes, día, con guiones. Ahora hagamos un ejemplo con un hexadecimal. Entonces voy a escribir aquí un 0. Primero dame un reset. Entonces, 0, X, FF 33B. Entonces, iniciamos. Aquí importante, como él va a leer un primer 0, podría ser un entero. Podría serlo. Pero entonces, continuemos. Entero, aquí lo importante es cuando llegue a la X. Cuando lee la X, cambia como tal de camino y debe entrar en el Q, en el Q0, X2, X1 y X2. Pero continuemos. X1, X2. Como aquí importante, si tuvo un 0, X, ya en este punto, ya cualquier carácter es válido para que sea hexadecimal. Entonces ya tenemos como tal en estado QX.
Aquí lo importante es llegar al símbolo blanco para poder que él deba de dar el terminado. Pero ya de antemano sabemos que va a ser un hexadecimal. Historial. Si hacemos con un tipo flotante, vamos, reset, escribimos 3.1416. Iniciar. Siguiente. Aquí estamos con un entero, pero porque el primer dígito es entero. Lo importante es el símbolo que va a leer, que es el símbolo de punto. Entonces aquí, como leyó el dot, ya vamos a irnos por el camino de que es un decimal, es un tipo float. Entonces ya, como leyó un próximo dígito luego del punto, ya se puede inferir que es un tipo flotante. Obviamente sin descartar que puede llegar dígitos extras al final, entonces ya no sería un flotante, sino que sería un string. Aquí en la máquina tenemos una serie de ejemplos para de forma rápida poder setearlos. Pero también podemos escribir cualquier tipo de texto. Por ejemplo, Rubén. Como lo que estamos leyendo son caracteres, ya se infirió de que es un string. Digamos al símbolo blanco y la inferencia es tipo string. Ok, ahora pasemos a ver el código. El código, como se dijo anteriormente, está hecho en Stringlit, pero aquí tenemos tres funciones claves. La primera es Build Transitions. En el Build Transitions está como tal el corazón del código. Aquí tenemos que cada regla está descrita y cada regla es una tupla de Python, una tupla que tiene el estado actual más el símbolo leído. ¿Qué símbolo leído? ¿Qué debe escribir y hacia dónde se debe mover? Y pues obviamente también a qué estado debo de ir después de moverme. Toda la lógica del parser viene de como tal, de ese diccionario. Aquí están descritas pues toda la lógica, todas las reglas, una a una. Tenemos también otra función principal, es el run Turing Machine. Este es como tal el motor. Busca la transición, escribe en la cinta, mueve el cabezal, cambia de estado. Y eso es todo. 15 líneas que implementan, o sea, que implementan cualquier algoritmo computable. Otra parte clave del código que no me puedo olvidar son los estados de aceptación como tal, los accept states. Estos estados como tal mapean directamente el tipo de dato. Cuando la máquina llega a uno de estos estados, terminó, el trabajo ya está hecho. Aquí, como podemos ver, está seteado para que en este momento tenemos 6 tipos de datos: integer, float, boolean, elicitate, hexadecimal y string. Se podrían agregar más. Se podrían agregar, pero pues debería agregarse con una nueva lógica.